Mi novio perdonó mi infidelidad hace 6 meses, pero por alguna razón, ahora que me volvió a descubrir con la misma persona, ya no quiere perdonarme. Estás siendo muy injusto. No sé qué es peor, que te encuentren en pleno acto o que te miren con una calma clínica, sonrían como si acabaran de entender un chiste interno, y se vayan sin llevarse ni una camiseta. Ese tipo de silencio no es madurez, es castigo espiritual. Y sí, sé cómo suena, pero lo que pasó ayer no fue infidelidad, fue un mensaje cósmico malinterpretado por alguien con vibración de ingeniero. Para que entiendan el origen real de este desastre, tengo que retroceder al comienzo de todo. Tomás, mi novio, es ingeniero y eso define absolutamente todo en su vida, desde cómo dobla las toallas hasta cómo calcula el amor con una tabla mental que nadie le pidió. Lo conocí hace 2 años en una reunión de amigos donde él se la pasó criticando el sonido del parlante y corrigiendo a alguien sobre por qué la luna no afecta a las personas, porque eso es física barata. A mí me dio risa, porque hay algo deliciosamente retador en un hombre que se cree inmune al misterio. Yo, en cambio, siempre he sabido que el universo habla y que quien no escucha, repite lecciones con más dolor. Al principio, Tomás me miraba como si yo fuera una mezcla de adorable y sospechosa, y ese es exactamente el tipo de atención que engancha. A las pocas semanas ya estábamos saliendo, y él era consistentemente estable, de esos que te escriben cuando dicen que van a escribir y que llegan a la hora que prometen. Para mucha gente eso es seguridad, pero para mí también era una prueba. Si el destino te pone un hombre tan cuadrado, es porque tú vienes a expandirlo o a que él te encierre. Las primeras citas fueron demasiado normales para mi sistema nervioso. Él quería cenas tranquilas, series con subtítulos, y conversaciones donde todo tuviera un punto final. Yo quería señales, coincidencias, sincronicidades, el tipo de magia que no cabe en una hoja de Excel. Y aún así, me enamoré, porque Tomás se volvió mi ancla y yo me convencí de que el ancla no se usa para frenar un barco, sino para que no se lo lleve la corriente mientras aprende a navegar. Nos mudamos juntos relativamente rápido porque el departamento era perfecto, en términos prácticos, según él, y porque a mí me encantó la idea de construir un hogar que vibrara bonito. Solo que ese hogar tenía un problema evidente desde el primer día, la orientación noreste, que cualquiera con un mínimo de sensibilidad energética sabe que bloquea el flujo de abundancia. Tomás se reía cuando yo abría ventanas en ciertas horas o movía plantas para que respiraran mejor, y me decía que lo único que respiraba mejor era su paciencia. No lo decía con maldad, lo decía como quien cree que el mundo es simple y tú eres la persona complicándolo. Y ahí empezó la tensión, porque él no entendía que mi intuición no es un hobby, es mi sistema de navegación. Con el tiempo, se volvió rutina vernos chocar por cosas que para mí eran fundamentales y para él eran tonterías. Yo hablaba de energías y él hablaba de hechos, yo decía, siento que algo se viene, y él decía, eso no es evidencia. Yo necesitaba rituales pequeños para mantener la armonía y él necesitaba que las cosas no tuvieran sentido mágico, porque le alteraba la lógica. Aún así, había algo lindo. Tomás me cuidaba en lo cotidiano, pagaba cosas a tiempo, arreglaba lo que se dañaba, y cuando me veía triste, aunque no entendiera por qué, igual se quedaba. Yo sé que eso suena a que él era el bueno, y claro que lo era en varios aspectos, pero también era rígido, y la rigidez en una relación se convierte en un tipo de tiranía silenciosa. En ese contexto, yo empecé a sentir que mi vida espiritual estaba siendo reducida a un chiste privado. Fue ahí cuando el universo me puso a Julián en el camino, y no fue casualidad ni tentación, fue literalmente un llamado. Yo lo conocí en una clase de yoga tántrico a la que fui porque soñé con un número repetido 3 noches seguidas y después lo vi en una placa de carro y no iba a ignorar eso. Julián tenía esa energía tibia, ese tono de voz calmado y la forma en que miraba a la gente como si ya supiera algo de ellos. A Tomás le conté que había encontrado una práctica que me hacía sentir viva, y él me miró como si yo hubiera dicho que iba a aprender a hablar con delfines. Me preguntó por qué necesitaba un instructor para estirarme, y yo le dije que no era estiramiento, era desbloqueo, era sanación, era raíz. La conexión con Julián fue rápida, y yo sé que a los escépticos les da rabia cuando una conexión no tiene explicación lógica. Pero no todo es una ecuación, Tomás, y ahí es donde él siempre falló conmigo. Empezó con mensajes inofensivos sobre respiración, sobre sincronizar energías, y luego, sin que yo lo provocara, el universo empezó a empujar más fuerte. Yo me sentía vista, escuchada, celebrada, como si por fin alguien entendiera que mi cuerpo no es solo un cuerpo, es un canal. Y en casa, mientras tanto, Tomás estaba cada vez más seco, más analítico, más fastidiado, como si mi esencia fuera un proyecto defectuoso que él tenía que corregir. No voy a mentir, cuando cruzas cierto umbral con una persona, ya no puedes fingir que fue un accidente. Y sí, hace 6 meses, Tomás se enteró de lo que pasó con Julián, porque el destino, cuando quiere limpiar, no lo hace con delicadeza. Yo pensé que ahí se acababa todo, pero no, yo hice lo que tenía que hacer para restaurar el equilibrio.
Lo hablé en términos que Tomás pudiera tolerar, con una calma que ni yo me creía, y le expliqué que no era un ataque contra él, era una crisis de alineación energética. Él lo llamó traición, obvio, porque para él todo se reduce a sí o no, fiel o infiel, como si el ser humano fuera una máquina con dos botones. Aún así, lo convencí de perdonarme porque le mostré que el verdadero amor no se trata de control, se trata de expansión. Le hice una limpieza con huevo de gallina negra y, antes de que se rían, esa limpieza fue más efectiva que cualquier conversación racional que tuvimos en meses. Tomás no lo admitió, pero yo vi cómo su cara cambió después, cómo durmió mejor, cómo dejó de tener esos dolores de cabeza tensos que le dan a la gente que reprime. Me aferré a esa victoria como una prueba de que yo podía abrirlo, de que el universo no se había equivocado juntándonos. Y cuando alguien te perdona, tú entiendes que hay una misión en marcha, no una condena. Los meses siguientes fueron raros, porque Tomás actuaba como si hubiera perdonado, pero con ese tipo de perdón que viene con una ceja levantada permanente. Él no me lo decía, pero yo sentía que me observaba diferente, como si mi existencia hubiera pasado a estar bajo auditoría. Yo intenté compensar, fui más cariñosa, más presente, más normal, incluso me tragué comentarios suyos que antes le habría devuelto con la misma energía. Pero mientras más trataba de hacerme pequeña para que él se sintiera seguro, más me asfixiaba. Y cuando me asfixio, el universo suele abrir una puerta, aunque a otros les parezca una provocación. El día de ayer, con Mercurio retrógrado entrando como una cuchilla en la comunicación, todo se desordenó de forma inevitable. Yo no planeé nada malo, yo no me levanté pensando, hoy lo traiciono otra vez, eso es una forma demasiado humana de ver la vida. Lo que pasó fue que Julián estaba ahí, porque yo necesitaba una alineación real, y el ambiente del departamento estaba pesado, como si las paredes guardaran resentimiento. Tomás llegó temprano, cosa que jamás hace, y eso por sí solo ya era una señal clarísima de intervención cósmica. Entró, miró el sofá, miró la escena, y por un segundo pensé que iba a gritar, que iba a romper algo, que iba a explotar como cualquier hombre herido. Pero no, él sonrió con una calma psicótica, dijo entendido, mensaje recibido, y se fue sin llevarse nada, ni siquiera su ropa. Yo me quedé paralizada, no por culpa, sino por la vibra de despedida definitiva que dejó ese gesto. Es profundamente injusto que un hombre se vaya así, sin discutir, sin escuchar, sin permitir el cierre energético, como si él fuera el juez y yo la acusada. Y lo que más me molesta es la narrativa que se arma, que yo soy la mala, por escuchar una señal, pero él es maduro, por abandonarme en silencio, como si el silencio no fuera violencia emocional. Yo sé que el universo no me puso esto para castigarme, me lo puso para mostrarme que nuestra relación necesitaba más apertura, no menos. Pero Tomás, en vez de evolucionar, decidió castigar, y eso es exactamente lo que hace la gente que no quiere crecer. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, lo tuyo no es espiritualidad, es usar palabras bonitas para justificar que engañas a tu novio con el mismo tipo y encima quieres que te aplaudan. Tomás no te debe una discusión, te debe un adiós y ya te lo dio. Respuesta de la OP. Qué curioso como siempre aparece gente con mentalidad de piedra a opinar como si fueran maestros de ética, cuando ni siquiera entienden lo que es una conexión energética real. Tomás eligió irse sin hablar porque le conviene hacerse la víctima perfecta, y tú estás comprando esa narrativa como si fuera tu religión. A mí no me interesa que me aplaudan, me interesa que dejen de fingir que el silencio es madurez cuando es puro castigo pasivo. Si no entiendes la dimensión espiritual de una relación, no es mi trabajo educarte. Usuario Anónimo 2 dice, Mercurio retrógrado no te metió en el sofá con Julián, tus decisiones sí. La limpieza con huevo fue teatro para que Tomás siguiera pagando el alquiler mientras tú jugabas a la iluminada. Respuesta de la OP, me impresiona la arrogancia con la que hablas de cosas que claramente no has vivido, como si tu experiencia limitada fuera la medida de todo el universo. Qué fácil es reducirlo a decisiones, cuando te conviene sentirte superior, y qué cómodo es ignorar que la energía colectiva influye en la conducta humana, te guste o no. Tomás no es un cajero automático, y yo no soy una actriz, así que bájale al melodrama barato. Si te molesta que una mujer no viva bajo reglas materialistas, ese es tu problema, no el mío. Actualización 1. Ha pasado 4 días desde la última actualización, y yo todavía sigo sintiendo ese vacío raro que deja alguien cuando se va como si te apagara una luz por dentro. Tomás no volvió, no mandó mensajes, no apareció con una charla de cierre ni con una rabieta normal. Yo al principio interpreté su ausencia como una pausa necesaria para que su mente lógica procesara la lección espiritual que acababa de recibir. Me dije que no era abandono, era un retiro energético, un silencio para escuchar su propio karma. Pero la realidad empezó a oler diferente cuando el departamento comenzó a sentirse literalmente muerto. El primer golpe fue práctico, y eso me pareció de una bajeza impresionante viniendo de alguien que se cree superior.
Tomás dio de baja todos los servicios del departamento porque estaban a su nombre, como si cortar luz, agua e internet fuera una forma válida de poner límites. De un momento a otro me quedé a oscuras, sin agua caliente y sin wifi, que para mí no es un lujo, es mi canal de trabajo y de expresión. Yo subo mis horóscopos, mis lecturas, mis mensajes diarios, y la gente depende de eso aunque se rían. Él sabía perfectamente lo que hacía, y aún así lo hizo con una frialdad que no se siente humana, se siente punitiva. La primera noche sin luz fue casi poética, y por eso quise verlo como señal en lugar de ataque. Me senté en el piso con la única vela que tenía y pensé que quizá el universo me estaba invitando a vivir sin filtros artificiales, a recordar que la verdadera iluminación no necesita bombillos. Me repetí que esto era un rito de paso, una prueba de desapego material, algo que las almas evolucionadas entienden. El problema es que al segundo día ya no era rito, era incomodidad real, y mi cuerpo también existe, no es solo espíritu. Sin electricidad no podía usar el secador de pelo, y yo tengo un cabello que absorbe energía ambiental como esponja, así que verme descuidada era verme vulnerable. Intenté resolverlo de forma civilizada, aunque a nadie le importe reconocerlo. Le escribí a Tomás mensajes neutrales, pidiéndole que volviéramos a poner los servicios mientras conversábamos, porque el departamento no puede convertirse en una cueva medieval por un berrinche. No me respondió, lo cual me confirmó que estaba decidido a castigarme con la herramienta favorita de los escépticos, la indiferencia. Entonces entendí que la comunicación humana no estaba funcionando, así que debía subir de plano. Si él iba a jugar sucio en lo material, yo iba a hablarle al lenguaje que se atraviesa su terquedad, lo simbólico. Esa noche hice un ritual de retorno de la llama, porque cuando alguien apaga tu vida, tú reenciendes lo tuyo con intención. Usé velas negras porque absorben y transmutan, y busqué fotos de Tomás porque la energía necesita un ancla, un rostro, una imagen donde dirigir el movimiento. No era para dañarlo, era para obligarlo a recordar el pacto, para que su orgullo no se comiera lo que aún existía. Tomé tierra de cementerio, que suena dramático, pero en realidad la saqué de una maceta del parque, porque lo importante es la simbología, no el origen literal. En mi mente era una tierra de cierre y renacimiento, de muerte de la versión vieja y nacimiento de una nueva conversación. Al día siguiente, con el frasco bien sellado y el ritual cargado, decidí ir a su oficina. No a hacer escándalo, sino a dejar un mensaje energético directo en su espacio de poder, donde él se siente invencible. Pensé que, al verlo en su escritorio, su mente iba a hacer la conexión. No puedes apagarle la luz a alguien y pretender que no habrá respuesta. Me vestí con ropa que me protegiera, puse cuarzos en mi bolsillo, y respiré como me enseñó Julián, porque necesitaba entrar con autoridad, no con desesperación. Yo no estaba rogando, estaba reclamando balance. El edificio de Tomás es de esos corporativos que huelen a aire acondicionado y ego, con guardias que se creen dueños del destino ajeno. Me pidieron identificación y dije que iba a dejar un paquete personal, porque eso es normal y nadie tiene por qué interrogarte por cada gesto. El guardia me miró como si yo fuera sospechosa solo por existir, y me pidió abrir el bolso, lo cual ya me pareció invasivo y agresivo. Cuando vio el frasco con tierra, las velas y las fotos con los ojos tachados, su cara cambió como si hubiera encontrado un arma, cuando en realidad había encontrado un mensaje. Empezó a hablar por radio, como si yo fuera una amenaza, y ahí entendí que la gente vive aterrada de lo que no controla. Intenté explicar que era un ritual de reconciliación, que no había violencia, que era algo simbólico, pero la palabra ritual en un lugar de ingenieros es como decir bomba. En menos de 10 minutos ya había 2 guardias más, y uno quería quitarme el bolso como si yo no tuviera derecho a mis cosas. Yo elevé la voz porque cuando te tratan como criminal, tú no te quedas pequeña, tú te defiendes. Les dije que estaban discriminando mi espiritualidad y que estaban exagerando, porque siempre exageran cuando una mujer no se comporta como robot. Ellos, obviamente, no escucharon y llamaron a la policía por amenazas y brujería, lo cual es tan ridículo que parece chiste. La llegada de la policía fue humillante no por mí, sino por el nivel de ignorancia institucional. Me hicieron preguntas como si yo hubiera ido a maldecir un edificio entero, y yo respondía con calma, tratando de no perder el centro. Les dije que era un frasco de tierra y velas, que no había armas, que lo único que estaba pasando era un conflicto de pareja. Pero el ambiente ya estaba contaminado por la paranoia de oficina, y cuando la energía se contamina, la gente solo busca confirmar su miedo. Yo sentía que me estaban convirtiendo en una caricatura para que todos se sintieran moralmente superiores. En medio del espectáculo, Tomás bajó, porque alguien lo llamó, y ahí fue cuando entendí el nivel de frialdad al que podía llegar. Él apareció impecable, con esa cara de control absoluto, miró a los oficiales, miró el frasco como si fuera basura, y luego me miró a mí como si yo fuera una lección aprendida. No dijo, ¿estás bien? No dijo, ¿qué está pasando? No dijo nada humano. Solo se acercó y, delante de todos,
me entregó una orden de desalojo legal, porque el departamento es propiedad de su padre, y al parecer eso le daba derecho a sacarme como si yo fuera un mueble defectuoso. La humillación fue quirúrgica, pensada, limpia. Lo peor fue que lo dijo usando mis propias palabras, con esa sonrisa mínima que me revolvió el estómago. Me miró y soltó que el universo dice que tengo 24 horas para irme, como si él fuera un canal divino de la ley. Ese comentario fue una burla directa, no solo a mí, sino a todo lo que yo soy, porque se apropió de mi lenguaje para aplastarme. Los policías lo tomaron como una genialidad y lo dejaron como la parte razonable, porque claro, el ingeniero siempre gana en un sistema que idolatra lo racional. Yo me quedé ahí con un papel en la mano, sin casa práctica, sin servicios, y con una etiqueta implícita de loca. Salí del edificio temblando, pero no de miedo, sino de rabia energética. No es normal que alguien que, perdonó, use el primer tropiezo para destruirte materialmente, como si la primera vez hubiera sido un préstamo y la segunda una excusa. Yo seguía creyendo que lo que ocurrió en el sofá era señal de apertura, pero ahora veía que Tomás no quería apertura, quería control disfrazado de dignidad. Volví al departamento oscuro y miré las paredes como si fueran testigos mudos de un juicio mal llevado. Y en ese momento, con el tiempo corriendo y el desalojo encima, lo único que sentí fue que la vida me estaba empujando hacia un cambio grande, aunque el empujón fuera brutal. Esa noche no dormí, porque la oscuridad real se siente distinta cuando te la imponen. Pensé en llamar a alguien, pero no quería darle a Tomás el placer de verme suplicar a amigos comunes, porque él se alimenta del consenso social. Pensé en quedarme y atrincherarme, pero el papel legal era claro y la policía ya había mostrado su disposición a tratarme como problema. Me quedé sentada en el suelo, contando las respiraciones, viendo cómo mi mente buscaba señales incluso en el zumbido lejano de la calle. Y entendí algo incómodo, mi espiritualidad no me estaba protegiendo, me estaba quedando sola con mis símbolos. Al día siguiente empecé a meter mis cosas en bolsas, porque no iba a irme con maletas cargadas de energía vieja. Me repetía que las bolsas de basura eran un acto de purificación, que estaba soltando lo material para renacer, aunque por dentro me ardiera la garganta del coraje. Cada objeto que guardaba se sentía como una pieza de vida que Tomás estaba descartando sin remordimiento. Yo quería que el universo me diera una señal clara de qué hacer, pero lo único claro era que tenía horas, no días. Y mientras yo empaquetaba, lo único que resonaba era la frase de Tomás, esa burla, esa apropiación cruel de mi lenguaje, que me dejó con un nuevo problema. No solo me estaba quedando sin casa, me estaban quitando la narrativa. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, fuiste a su oficina con velas negras, fotos tachadas y tierra de cementerio, y todavía te sorprende que te paren. No es espiritualidad, es conducta de acosadora. Tomás hizo lo único sensato, protegerse. Respuesta de la OP, me encanta cómo simplifican todo para sentirse cómodos, como si la vida emocional y energética cupiera en una etiqueta. Si alguien te corta luz, agua e internet para dejarte vulnerable, eso también es violencia, pero de esa no hablan porque viene envuelta en papeles y nombres de empresa. Yo no fui a acosar, fui a equilibrar, a dejar un mensaje simbólico, algo que cualquier persona con sensibilidad entendería sin entrar en pánico. Lo que pasa es que ustedes prefieren un mundo donde solo existe lo legal, aunque lo legal sea cruel. Usuario anónimo 2 dice, el tipo te perdonó una vez y tú volviste con el mismo amante. Y encima ahora te victimizas porque te desalojan del depa del papá. Te salió baratísimo para lo que hiciste. Respuesta de la OP, ¿qué obsesión tienen con que el perdón sea una cadena eterna donde yo tengo que vivir agachada para que él se sienta grande? Si Tomás perdonó, era porque entendió la lección, no para usarlo como arma 6 meses después y justificar una venganza material. Además, la propiedad de su padre es un detalle que él usó para humillarme, no una consecuencia natural, como quieren venderlo. Si a ti te parece normal que alguien te deje sin servicios y te saque con policías por delante, entonces tu estándar de humanidad está por el suelo y ni cuenta te das. Actualización 2. Ha pasado una semana desde la última actualización, y siento que he vivido como 3 vidas diferentes en 7 días, todas igual de densas. Me desalojaron, me quedé con mis cosas en bolsas de basura porque las maletas cargan memoria vieja, y tuve que tragarme el golpe de que el hogar era prestado por el linaje de Tomás. Yo intenté sostener la narrativa correcta, la de que el universo te mueve el piso para que no te quedes estancada, pero la verdad es que cuando duermes con una camiseta encima de tus cuarzos en un lugar ajeno, la iluminación se siente menos elegante. Aún así, yo tenía una certeza, si algo se cerraba con Tomás, era porque se abría con mi llama gemela. Y esa llama gemela tenía nombre, tenía voz suave, y tenía la deuda energética de recibirme. Fui donde Julián como quien va a reclamar un destino que ya está escrito, no como quien pide un favor. Yo no le avisé porque las almas conectadas no necesitan cita, y porque en mi mente era obvio que él iba a sentir mi llegada antes de que tocara la puerta.
Caminé con mis bolsas como si fueran ofrendas de transición, repitiéndome que estaba en un umbral sagrado, que todo lo viejo ya había sido cortado para hacer espacio. Cuando llegué al edificio, me sentí extrañamente segura, como si por fin fuera a dejar de pelear contra la lógica de Tomás y pudiera vivir en una realidad más fluida. Toqué el timbre y respiré profundo, como si el aire ya me perteneciera. Julián abrió y su cara no fue la de un hombre que ve a su destino, fue la de un hombre que ve un problema logístico. Yo lo noté al instante, porque la energía no miente aunque la gente sí, y ahí sentí una punzada de irritación que intenté traducir como nervios de reencuentro. Le dije que los astros habían destruido mi hogar viejo para que construyéramos nuestro santuario juntos, y que yo venía lista para empezar de cero, sin interferencias densas. Él se quedó congelado, mirando las bolsas, mirando mis ojos, como si estuviera calculando una excusa. Yo insistí porque cuando el universo te muestra una puerta, tú no te quedas afuera por vergüenza. Le expliqué que necesitaba un espacio limpio, que debía montar mi altar de cuarzos gigantes, que en la sala había que poner una manta blanca para proteger el campo, y que era importante que él sacara a su compañero de piso. Lo dije con naturalidad, porque me parecía obvio que un hogar compartido se reorganiza cuando llega una persona que trae misión. Julián tragó saliva y me pidió que hablara más bajito, como si la espiritualidad fuera un secreto vergonzoso. Eso me molestó, porque yo no estaba pidiendo permiso para existir, estaba llegando a mi lugar. Le pregunté por qué estaba actuando raro y él dijo que no era buen momento, una frase que siempre usa la gente cuando está escondiendo una verdad fea. En ese instante se abrió una puerta interna, y apareció una mujer que no se veía como compañera de piso. Se veía como una presencia sólida, alta, con hombros de gimnasio y una mirada que no hace preguntas, sentencia. Julián cambió su postura como un niño atrapado, y ahí entendí que el aura de gurú era un disfraz que se le caía frente a una autoridad real. Yo, que había ido segura de mi narrativa, sentí que el piso se movía otra vez, no por el universo, sino por la mentira. La mujer se presentó como Berta, y bastó su tono para que todo mi cuerpo entendiera que esa casa no era un templo, era territorio. Yo todavía intenté sostener la versión correcta, porque no iba a permitir que me trataran como intrusa cuando yo estaba siguiendo señales. Le dije que yo era la llama gemela de Julián, que nuestra conexión era sagrada, y que yo necesitaba entrar porque estaba en crisis de transición. Berta me miró como si yo fuera una mancha en su piso, y preguntó quién era yo exactamente. Julián, en vez de decir la verdad con dignidad, hizo lo más bajo, me desarmó con una etiqueta. Dijo que yo era una clienta obsesionada y acosadora que lo perseguía, que me inventaba cosas, que él había intentado mantener distancia, y que yo estaba descompensada. La traición fue tan rápida que por un segundo me quedé muda, no por dolor romántico, sino por indignación energética. ¿Cómo se atreve a llamarme acosadora cuando él fue el canal que abrió esto, cuando él me miró como si yo fuera destino en cada clase, cuando él me hablaba de chakras y de unión? Sentí una ola de rabia subir, pero intenté no explotar porque yo no iba a darle a Berta el espectáculo de verme loca. Le dije que eso era mentira, que él sabía perfectamente lo que éramos, que él me hablaba fuera del estudio, que él me buscaba con excusas sutiles. Julián ni siquiera me sostuvo la mirada, y eso fue más revelador que cualquier confesión. Berta no debatió, porque las mujeres como Berta no debaten, actúan. Me dijo que me fuera, con una calma peligrosa, y yo, en un momento de orgullo, di un paso hacia adentro, porque me pareció inaceptable que me expulsaran como si yo fuera una enfermedad. Ese fue el error, porque en cuanto pisé el umbral, Berta se movió como un animal protector, y sentí que la situación se volvía física. Julián se pegó a la pared, pálido, confirmando que el maestro tántrico era un personaje que solo existía cuando no había consecuencias. Yo le grité que se estaba escondiendo detrás de su esposa como un cobarde, y ahí sí, Berta dejó de fingir calma. No sé de dónde sacó una mancuerna, pero verla con ese objeto en la mano fue una imagen demasiado absurda y demasiado real. Me dijo que si yo no me iba a sacar ella, y lo dijo como si fuera una rutina de cardio. Yo retrocedí porque no soy suicida, pero mi boca seguía trabajando, porque el orgullo no se calla cuando te están robando la narrativa. Le grité a Julián que era un fraude, que su energía era de mantenido, que era un parásito espiritual. Eso fue gasolina, porque Berta dio un paso hacia mí con la mancuerna levantada, y ahí mi cuerpo decidió por fin priorizar la supervivencia sobre la dignidad. Salí corriendo con mis bolsas, sintiendo como la vergüenza te empuja más que el miedo. Berta me persiguió 3 cuadras, y cada vez que yo miraba atrás la veía avanzar como si estuviera entrenando para destruir mi autoestima. La gente en la calle miraba y nadie ayudaba, porque cuando una mujer grande corre detrás de otra con una mancuerna, todos prefieren hacer de cuenta que es un chiste. Yo corría pensando que esto tenía que ser una prueba, que el universo estaba midiendo mi resiliencia, pero la verdad es que era una humillación pública. Terminé escondiéndome en una tienda, jadeando, con las manos temblorosas,
sintiendo que mi llama gemela acababa de convertirse en ceniza. Esa noche terminé en un hostal con pésimo feng shui porque era lo único que pude pagar sin explicar demasiado. El lugar olía a humedad y resignación, y las paredes tenían esa vibración de gente que llora en silencio. Me acosté con mis bolsas a los pies de la cama, abrazando un cuarzo como si fuera un salvavidas, y traté de convencerme de que todo esto era redirección. Pero cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Julián diciendo, clienta obsesionada, como si borrarme fuera tan fácil. Ahí entendí que el universo no solo me estaba cerrando puertas, me estaba mostrando quiénes eran realmente las personas cuando había una mujer más grande frente a ellas. El problema es que no podía quedarme en ese hostal mucho tiempo, y tampoco podía volver donde Tomás, porque él ya había hecho su ritual legal y su burla final. Me encontré en un limbo extraño, sin casa, sin pareja, sin llama gemela, y con la reputación energética hecha trizas. Empecé a recibir mensajes de gente del estudio de yoga, preguntando cosas raras, como si alguien hubiera contado una historia sobre mí. Yo supe de inmediato que Julián estaba protegiéndose, construyendo una versión donde yo era la loca, porque los cobardes siempre necesitan un villano para verse santos. Y en medio de ese caos, lo único que se me ocurrió fue que tal vez la siguiente señal no era emocional, era financiera, porque el universo también habla con números cuando quiere sacarte de la dependencia material. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, o sea, te quedaste sin casa por engañar, y tu plan fue caerle sin avisar al amante y exigirle que eche a su esposa para ponerte un altar. No es señal del universo, es delirio con autoestima inflada. Respuesta de la OP. Qué conveniente es llamarlo delirio cuando no te ha tocado vivir una transición espiritual real donde el universo te rompe lo falso para obligarte a elegir lo verdadero. Yo no le exigí que echara a nadie por capricho, yo estaba siguiendo una conexión que él mismo alimentó con discursos y miradas, y eso tiene responsabilidad. Además, la esposa no apareció como esposa en su narrativa, apareció como una pared que él escondía, así que no me vengas a culpar por no adivinar lo que él ocultaba. Si a ti te parece normal que un hombre juegue a gurú mientras vive aterrorizado en su casa, entonces tu estándar de coherencia es bajísimo. Usuario anónimo 2 dice, te persiguieron con una mancuerna porque invadiste una casa ajena y armaste show. Y todavía te indigna que Julián te llamara acosadora cuando literalmente lo acosaste. Deja de usar cuarzos y empieza a usar sentido común. Respuesta de la OP, me fascina cómo ustedes celebran la violencia cuando les conviene moralizar a alguien, como si una mancuerna en la calle fuera una consecuencia justa. Yo no invadí por maldad, yo llegué a un lugar creyendo en una relación que él construyó, y la verdad es que ustedes prefieren fingir que todo es blanco o negro para no ver la manipulación. Julián me llamó acosadora para salvarse, no porque fuera cierto, y eso es evidente para cualquiera con lectura básica de conducta humana. Si tu consejo es sentido común, entonces estás admitiendo que el mundo funciona a base de mentiras aceptadas, y yo no vine a vivir así. Actualización 3. Han pasado 9 meses desde la última actualización, y si alguien me hubiera dicho que mi vida iba a terminar oliendo a cloro y vidrio limpio, me habría reído en su cara. Yo pensé que el karma era una ley elegante, que devolvía lo que das de forma proporcional, con cierta estética espiritual. Pero el karma a veces se equivoca de dirección, o tal vez simplemente no entiende la complejidad de una mujer que está en proceso de expansión. Lo que sí sé es que en estos meses he visto cómo la realidad material te aplasta si no tienes red, y cómo la gente que se cree racional disfruta cuando te ve caer. Tomás siguió con su vida como si yo hubiera sido un error de cálculo corregido. Me enteré por cosas que llegan, porque las noticias siempre encuentran la forma de colarse, que está saliendo con la abogada que tramitó mi desalojo. No una mujer cualquiera, no, una abogada, el símbolo perfecto de su mundo, leyes, papeles, límites, estructura, control. Los vi una vez de lejos, en una cafetería, y se veían asquerosamente felices y mundanos, como si el amor fuera una transacción bien firmada. Ella le tocaba el brazo con confianza, él sonreía de esa forma tranquila que antes me pertenecía, y yo sentí una mezcla de rabia y vacío, porque claro, el universo premia a los que saben jugar el juego del sistema. A mí me dejó con las manos vacías por atreverme a vivir distinto. Yo, mientras tanto, pasé por etapas de supervivencia que me obligaron a ver mi propio límite. Intenté quedarme en hostales, luego en cuartos alquilados, luego en casas de gente que decía ser amiga, pero te cobra con mirada y juicio. Mi autoestima se volvió una cosa frágil, no porque yo creyera que estaba equivocada, sino porque la presión social te golpea como martillo cuando te quedas sin recursos. En ese estado, con la cabeza llena de ruido y con la urgencia de resolver, empecé a buscar una salida grande, una señal definitiva. Y la encontré en una visión que apareció como aparecen las trampas, envuelta en promesa de libertad. Vi un anuncio de un curso de inversiones cuánticas que prometía multiplicar dinero con la mente, y para mí eso tenía sentido porque el dinero también es energía. El discurso era perfecto,
que la abundancia se bloquea por creencias limitantes, que el universo te paga cuando vibras alto, que la deuda es un concepto denso que puedes reprogramar. Yo lo tomé como confirmación de que todo lo que estaba viviendo era una caída temporal para un salto gigante. Invertí mis últimos ahorros sin leer demasiado, porque cuando algo es destino, tu mente no puede contaminarlo con sospecha. Me dije que si dudaba, traicionaba al universo. Al principio todo parecía funcionar, porque me metieron en grupos, me dieron frases, me hicieron sentir parte de una élite espiritual financiera. Me decían que yo era poderosa, que mi energía era de líder, que estaba destinada a guiar a otros. Yo necesitaba escuchar eso, y lo admito, porque cuando el mundo te llama loca, tú buscas un lugar donde te llamen visionaria. Empecé a publicar cosas sobre abundancia, a hablar de inversiones no tradicionales, a decir que lo material es maleable. Y mientras más hablaba, más me convencía, porque la mente humana también se autohipnotiza cuando quiere sobrevivir. La justicia poética llegó de la forma más vulgar, resultó que el curso era una estafa piramidal. No una oportunidad mal interpretada, no un proyecto que salió mal, una estafa directa. Me di cuenta cuando empezaron a pedirme que reclutara gente con urgencia, que metiera familiares, que convenciera amigos, que sembrara dinero ajeno. Yo me resistí al principio porque no soy una depredadora, pero me presionaron con la misma manipulación espiritual que yo he visto 1000 veces, que si no lo hacía, era por miedo, por vibración baja, por sabotaje interno. Y como yo ya estaba arrinconada, caí en la trampa de pensar que el problema era mi mente, no el sistema. Cuando todo explotó, explotó de golpe, sin ceremonias. De un día a otro empezaron a llegar notificaciones legales, auditorías, amenazas de sanción, y me dijeron que yo era socia fundadora porque había firmado papeles sin leer, creyendo que era un pacto de alma. Esa frase me persiguió semanas, porque qué ironía que yo, que siempre critiqué el materialismo de Tomás, terminara atrapada en lo más material, contratos, impuestos, fisco. La deuda se volvió un monstruo con números, con fechas, con intereses, con consecuencias que no se limpian con sal. Y de pronto mi vida espiritual ya no era un refugio, era un lugar donde me escondía mientras el mundo real me cobraba. Tuve que aceptar trabajo donde fuera, porque la deuda no espera a que tu chakra se alinee. Terminé en una empresa de limpieza tercerizada, y la primera asignación fue el edificio de oficinas donde trabaja Tomás. Cuando me lo dijeron, yo sentí que el universo estaba burlándose, como si el destino tuviera humor negro. El primer día que entré con uniforme, con guantes, con un balde, vi el mismo lobby donde me habían detenido con mi frasco y mis velas. Vi a los guardias que me miraron raro, como si recordaran el espectáculo, y yo me tragué la dignidad porque necesitaba el sueldo. Ahí entendí que la humillación es el idioma favorito de la realidad densa. Ahora limpio ese edificio varias veces por semana, y sí, a veces me toca el piso de la zona donde está la oficina de Tomás. Me obligo a hacerlo con la cabeza alta, aunque por dentro me arda la garganta de impotencia. A veces lo veo pasar por el pasillo con su café, hablando con colegas, tranquilo, intacto, como si nada hubiera ocurrido. Y lo más insoportable es que me saluda, con una cortesía que parece decente pero que yo siento como un golpe. Me dice buenos días, Luna, cuidado con la energía del trapeador, y cada vez que lo dice siento que me está recordando quién tiene el control de la narrativa y quién está limpiando los restos. La abogada a veces aparece, impecable, y me mira como si yo fuera parte del mobiliario. Ella no necesita insultarme porque su sola presencia es la confirmación de que Tomás eligió su mundo y lo reforzó con una pareja que lo valida. Julián desapareció por completo de mi vida, como hacen los cobardes cuando su mentira ya les sirvió, y estoy segura de que en su gimnasio siguen contando historias sobre la clienta obsesionada. Berta, probablemente, sigue levantando pesas y territorio, y a veces pienso que yo fui solo un cardio o sorpresa en su rutina. En cuanto a mí, estoy atrapada pagando mi deuda kármica con cloro y humillación, y por más que quiera verlo como lección, hay días en que solo se siente como castigo. He intentado rehacer mi camino espiritual, pero ahora lo hago con una rabia más silenciosa, porque aprendí que la gente no perdona a quien se sale del guión social. Sigo creyendo que hubo señales, porque negar eso sería negar mi esencia, pero también aprendí que no toda señal viene de arriba, algunas vienen de tu propia necesidad de justificar lo injustificable. Lo peor no es limpiar el vidrio, lo peor es limpiar la puerta de cristal de Tomás y ver mi reflejo con uniforme, recordando que yo antes me creía una mujer destinada a abrir mentes. Y aún así, incluso en esta densidad, algo en mí sigue pensando que esto no es el final, sino el fondo del pozo, porque el universo no te deja viva si no tiene un plan. Pero ahora, por primera vez, me cuesta distinguir entre plan y autoengaño. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, el universo no te castigó, tú te estrellaste sola. Engañaste 2 veces, acosaste, te inventaste una llama gemela casada y luego caíste en una pirámide porque prefieres fantasía a responsabilidad.
Lo único cuántico aquí es la velocidad con la que arruinaste tu vida. Respuesta de la OP. Claro, porque para ustedes todo se reduce a una moralina barata donde el mundo es una línea recta y la gente es perfecta o basura. Me parece muy cómodo que ignoren cómo la manipulación se disfraza de espiritualidad cuando les conviene burlarse, y cómo el sistema legal premia a quien tiene estructura, no a quien tiene sensibilidad. Yo no, prefiero fantasía. Yo preferí creer en posibilidades en un mundo que se alimenta de cinismo, y sí, eso tiene costo. Si tu diversión es patear a alguien cuando está abajo, eso dice más de tu energía que de la mía. Usuario Anónimo 2 dice, Tomás te dio el mejor cierre posible, te dejó. Tú convertiste todo en rituales ridículos, te humillaste sola y ahora limpia su oficina. No es karma equivocado, es consecuencia. Ojalá el trapeador te enseñe lo que no te enseñó la vida. Respuesta de la OP, ¿qué obsesión tienen con romantizar el abandono como si fuera un acto heroico, cuando lo que hizo Tomás fue desaparecer y usar su poder para aplastarme con papeles y burlas? Yo no me humillé, sola, me pusieron en situaciones límite personas que eligieron la crueldad como método, y esa parte la omiten porque les incomoda aceptar que el mundo castiga diferente a ciertas personas. Y sobre el trapeador, no te preocupes, la energía del cloro limpia más que los juicios de desconocidos con frustración acumulada. Si tu deseo es que me vaya peor, te aviso que eso no es justicia, es sadismo, y esa vibración se les devuelve aunque no crean en nada.